Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema, yo creo que muy interesante, del cual se habla poco, pero que está ahí, que son las sectas. Y para ello tenemos al especialista, al experto, facilitador de crecimiento personal y especialista en medicina holística y tradiciones ancestrales, el señor Figueroa. Buenos días, Figueroa. Buenos días, caballero. Gracias por lo de señor. Claro, señor Figueroa. Vamos a hablar de un tema peliagudo, complicado. Sí, sobre todo porque tiene muchas facetas y es complejo porque en realidad es un tema que siempre ha estado presente, y aparte porque Canarias es un centro operativo, o ha sido siempre un centro operativo, el mayor centro operativo de España de sectas. Posiblemente. Y tú sabes que en la Policía Nacional había, yo supongo que sigue habiendo en Canarias, un departamento solamente para eso. Me lo creo. No estaba al corriente hasta que tú me lo mencionaste, fíjate. Ya. Bueno, aquí hubo una de las sectas más dañinas de la historia de la secta, que operaba además en el Puerto de la Cruz. Tenía su sede, Niños de Dios. Los Niños de Dios. Correcto. Que además era una secta que castaba a la gente porque allí... sexo gratis. Sexo gratis, claro. Todo el mundo... En el franquismo, imagínate. Sí, bueno, el franquismo y después del franquismo estuvo aquí, ¿eh? Sexo gratis porque allí todo el mundo se acostaba con todo el mundo. Había un señor que era, me parece que se llamaba... David Berg. El padre David se llamaba. David Berg. Sí, se llamaba el padre David, que se ventilaba... A todo Dios. A todo Dios, a chicas, a chicos, a las vírgenes, a los no vírgenes. Y tenía su sede en un chalet en La Paz, en el Puerto de la Cruz. Correcto. Y de hecho... ¿Sabes dónde operaban? En el Café de París operaban. Qué cosa. Fíjate, ahí comí yo hace no mucho. Fíjate. Pues operaban allí en la sala de fiesta, captaban a los tipos porque le echaban la carnaza y ahí captaban a todo el mundo. Sí, correcto. Y además secta que fue prohibida en España. Es que este señor hizo de lo erótico festivo. Ya. Se pasó, fue más allá. Ya. Porque por lo visto había tema de abuso de menores. Claro. Y había tema de que, de alguna manera, se invitaba a las familias a tener sexo entre ellas, padres con hijas, con esto, con otro. Entonces, ahí es donde ya entras fuera de la legalidad. Ya. Porque que a ti te guste mucho el sexo y lo practiques, bueno, pues allá tú. Lo que pasa que, digamos, hay un tema con las sectas. De hecho, hay muchos temas. En realidad, vamos a darle un poquito de contexto, si te parece. Venga, vamos allá. Miguel Ángel. Porque, sobre todo, cuando hay que traer conciencia. Hay que traer conciencia y 2 dedos de frente. Entonces, a partir de ahí, pues uno puede ir sintiendo qué es lo que está normal, qué es lo que está rarito, pero oiga, no pasa nada. Y luego cuando las cosas se van de madre, que es donde ya pues hace falta una unidad de la policía. Porque este es el tema. O sea, cuando las cosas se salen de la legalidad. Mientras tú no te salgas de la legalidad, si quieres adorar a un pepino en flor, pues allá tú. O sea, hay libertad religiosa en este país, por fortuna, como en toda la Unión Europea y la mayoría del mundo civilizado. Entonces, el problema es, mira, hay sectas y sectas destructivas. Ya. Este es el tema. ¿Qué es una secta? A ver. Mira tú. Vamos a ir a uno de mis sitios favoritos, que es la semántica. La palabra secta en castellano viene del latín. Y hay 2 versiones. Digamos, los estudiosos no acaban de ponerse de acuerdo. Y curiosamente, podría ser cualquiera de las 2. Puede venir del vocablo sequi, que esto es el famoso tema del séquito. Un séquito es el que sigue a alguien, ¿vale? Entonces, la palabra secta
puede venir del término seki, que significa seguidor, aquel que sigue a un maestro, que sigue a un gurú, que sigue a un líder religioso, que sigue a una personalidad, ¿vale? Entonces, de hecho, todas las religiones, todas, empezaron como secta. Fíjate. Lo que pasa es que, bueno, acaban creciendo, diversificándose y pueden acabar, pues, siendo una religión estatal, por así decirlo. Pero todas empiezan como una secta. Por ejemplo, el cristianismo es una secta del judaísmo, por ejemplo. El budismo es una secta del hinduismo. El protestantismo es una secta del catolicismo. ¿Me comprendes? Porque hay una religión que ya está organizada y aparece un señor dentro de esa religión que destaca por sus enseñanzas, por su conciencia, por lo que sea. Y aquí es donde entra la otra parte del vocablo, que no se ponen de acuerdo los semánticos, la gente que entiende de esto. ¿Viene de seki, de seguidor, o viene de secare, que significa partir, seccionar, cortar? Porque de hecho, el de la secta también parte, secciona y corta. Por ejemplo, Lutero cortó con la Iglesia Católica. Dijo, son unos degenerados, unos papistas, que no sé qué, que no sé cuántos, somos los puros, nada de santos, ni de vírgenes, ni de... ¿Ah? Y entonces creó una secta de los puros. Los protestantes que protestan. Uh-huh. ¿Me entiendes? Lo mismo que en su día apareció un señor, Siddhartha Gautama, que era un señor de la India, de religión hindú, era un príncipe, además de familia de alto rango, abolengo, y este señor tuvo una serie de experiencias espirituales y creó el budismo, que en aquel momento fue una revolución dentro del hinduismo, que era una religión muy centrada en castas, en esto, en lo otro, el karma inamovible, naces, mueres y te reencarnas dentro de tu grupo social, los intocables. Y vio este señor y dijo, ¡hala! A la iluminación en 2 días. Y todos somos iguales. ¿Me entiendes? Era un revolucionario. Igual que nuestro querido amigo Jesucristo, que también se la montó a los judíos de la época. Imagínate tú. La ley para aquí, la ley para allá, la Torá, no sé qué, y apareció este señor que para ellos era un hippie y dijo, nada de ley, lo más importante, amaros los unos a los otros y a Dios por encima de todo. Eso era un shock. Entonces, de aquí viene la palabra secta. El que sigue a alguien o el que corta con algo, en realidad son las dos, porque hay alguien que se hace de seguir y es seguido y que además corta con lo que había antes. Entonces estas son las sectas clásicas. O sea, por ejemplo, si tú miras, por ejemplo, al cristianismo, a día de hoy está lleno de sectas. ¿Pero por qué? Porque todo empezó con un señor, Jesús de Galilea, que de ahí salió un catolicismo que ya en sí fue una ruptura con el judaísmo, porque y de ahí luego del catolicismo le han salido 1000 enanos, ¿no? O sea, que son todas las iglesias protestantes, que a su vez se siguen dividiendo. Y ahora hay, pues, de todo tipo. Pero bueno, son sectas, que son religiones organizadas, donde el profeta último, pues, lleva 2000 años, digamos, ha trascendido. Y ahora lo que hay son líderes religiosos. Pero son sectas, desde el punto de vista semántico. Entonces, toda religión es una secta. Pero vamos a la... Luego están las sectas que tienen el concepto secta porque no son una religión organizada, reconocida, aunque, por ejemplo, muchas de ellas en Estados Unidos están reconocidas como religiones. Ojo, ¿vale? Porque esto es un tema. Pero digamos son minoritarias, entre comillas, y ahí es donde entra. Son una secta destructiva, porque están las sectas destructivas, como por ejemplo la de los niños de Dios, la del cabrito. Estoy hablando de sectas que, digamos, han ocurrido aquí en Canarias. Los niños de Dios, que fue por la que hemos... Muy conocida. Muy conocida. Sí. La otra, la secta del cabrito. ¿Y qué es la secta del cabrito? La secta del cabrito, un artista alemán
que la lió también muy parda en el norte de Tenerife. Ujú. Porque, digamos, tenía un arte muy orgiástico, muy sangriento, y montaba fiestas y rituales. Y orgía. Orgías Y todo se basa- sacrificios de animales. Sí. Y la lió bien parda. Pero bien parda. Eso que los oyentes lo googleen, ¿vale? Luego, también, por ejemplo, la famosa secta de Ted Bundy. ¿Te acuerdas? El que mató a toda la familia de Roman Polanski. Esto era una secta destructiva. Ted Bundy. Esto es increíble lo que este hombre se montó. Porque eran satanistas, adoradores del demonio. Y bueno, el tema del satanismo ya es otro tema. Y entonces este señor acabó creando un asesinato ritualístico. Que mataron a la mujer embarazada de Roman Polanski. O sea, imagínate, esto fue, vamos, el acabose en la época. Esto es una secta destructiva. Ya. Igual que la del cabrito, igual que el de los niños de Dios. Luego, por ejemplo, está el famoso crimen del siglo de Canarias, que también lo pueden googlear los oyentes, que eso fue también una verdadera locura, donde una familia, o sea, un padre y un hijo, con, digamos, tema mesiánico en su cabeza, las mujeres de la familia estaban poseídas por el demonio y pues las mataron. Pero además las torturaron y mataron. Los policías que entraron al piso, vamos, o sea, no se recuperaron. O sea, fue un shock tremendo. O sea, imagínate para que un policía tenga que dejar el servicio después de un caso así. Ya. De lo que vieron. Porque las torturaron con perchas del armario. O sea, imagínate. O sea, Tremendo. ¿Y esto cuándo fue? Esto fue en los 70, por ahí. En los 70. También. Bueno, tenemos una llamada. Vamos a dar paso a una llamada. Buenos días. Aló, buenos días, ¿me escuchas? Le escuchamos. Sí, llamaba por lo siguiente. Me gustaría preguntar al invitado lo siguiente. ¿Un partido político se puede convertir en una secta? Sí. El sanchismo, el chavismo, el castrismo, se puede considerar una secta porque todos siguen ciegamente al líder. Les repito la pregunta. ¿Un partido político con el tiempo y dependiendo del líder se puede convertir en una secta? Eso es todo. Hasta Gracias luego. por la llamada. Sí se puede. De hecho, es un tema fascinante porque tienes las sectas basadas en espiritualidad y en religión, pero luego tienes comportamientos sectarios que no necesariamente tienen un componente religioso o espiritual, pero que es prácticamente igual. Y puede parecerse bastante porque tienes un amado líder al que se le sigue ciegamente y con un gran control, en este caso, de un Estado. O sea, por ejemplo, yo siempre he dicho, y no soy el único que lo dice, la secta no religiosa, aunque tenía su elemento, pero esto es un tema muy interesante, más destructiva del siglo XX, fue el nazismo. Que además en su corazón había una secta, que era las SS. El núcleo duro de las SS era una secta. Y además era una secta imbuida de creencias esotéricas increíbles. Esto da para otro programa y aparte de esto hay mucha literatura. Y vas a que esta secta acaba secuestrando un estado, el alemán. Y mira la que liaron. Bueno, vamos a Canarias. Vamos a centrarnos a seguir en Canarias. Entonces, en Canarias tenemos una serie de factores. Uno, si tú eres un extranjero con dinero y seguidores y quieres vivir muy bien y pasar desapercibido entre tanto extranjero con dinero, pues te vienes a Canarias. O sea que es el Porque lugar ideal para montar una secta. Está apartado. Ujú. Hay muchísimo extranjero viviendo en grandes propiedades y nadie se mete con ellos. Y al alemán que se compra aquí un chalesazo de 50... ¿Y por qué dices alemán? Porque son los... A ver, hay, cuando miras, digamos, un poquito las nacionalidades que se han visto... Por ejemplo, el último gran escándalo que por suerte no llegó la sangre al río fue una alemana, psicóloga además. Tengo el nombre por aquí, tenía un nombre bastante particular.
Heide Fitaku, psicóloga alemana. Ya, Y esta fue la que montó la famosa secta del Templo Solar, ya, que se iban a suicidar en el Teide. ya. Porque había una nave espacial que iba a pasar, estábamos al borde de un cataclismo. Y entonces esta señora pues acaba creando esto. Esto es una secta destructiva. Ya. Porque si esas personas se dedican a adorar al sol y a los extraterrestres todos los domingos, pues no pasa nada, es su creencia. Ya. Este es el tema. O sea, las creencias están bien. Vivimos en una sociedad con libertad religiosa y espiritual. El tema es cuando se sale de la legalidad y cuando se atenta contra las personas. Hay un tema muy fascinante Ujú. en el tema de las sectas, que es donde también está muy, digamos, el gris. Porque imagínate, por ejemplo, hay varias sectas en el mundo, a día de hoy. Digo sectas y estoy utilizando el primer vocablo. O sea, siguen a un líder. Yo no sé si son destructivas, si son inofensivas. ¿Me comprendes? Bien, pero hay por ejemplo, una serie de movimientos de sectas organizadas y muy bien organizadas que, digamos, caen dentro del radar, digamos, de estas personas que están monitoreando si las sectas se salen de madre o no, porque hay comportamientos sectarios. Entonces, aparte de que tengan un líder al que se sigue ciegamente y que tengan unas reglas, hay dos factores siempre en las sectas que, digamos, están en esa zona gris, que nos pueden indicar que, espérate un momento. Una, el factor económico. Las sectas no recomendables para su salud suelen tener un gran componente económico. ¿Qué quiero decir con esto? En que alrededor del dinero se mueve una gran parte, digamos, de la filosofía de las sectas, desde el punto de vista de que, por ejemplo, pueden ser muy caras. O sea, pueden tener una sensación, además atraen por eso, porque estamos además... Porque hay que pagar mucho dinero. Hay que pagar mucho dinero, Pero son que muy caras. Pero que te ofrecen para... Es que este es el tema. Aquí, acabas de meter el dedo en la llaga. que te ofrecen para que tú Mi pagues. querido Miguel Ángel. Ofrecen de todo un poco. Ya. Estamos en un momento de la humanidad, que ya lo nombré la semana pasada cuando hablábamos del tema de la magia negra y todo el tema este. Cuando hablamos, estamos en lo que llaman los hindúes la Kala Yuga o la Kali Yuga, que es la edad de la gran confusión, donde está todo por ahí, está todos los conocimientos por ahí, hay 40.000 gurús, te puedes... La gran confusión. Estamos en la era de la gran confusión. Correcto, según la Kala Yuga, que es, digamos, como ven los védicos, el devenir del universo. Ya. Entonces estamos en una época donde el ser humano está buscando, hay mucho buscador, las religiones organizadas han perdido mucho poder y la gente está buscando. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas ahí fuera con un gran conocimiento de cómo funciona la mente, de cómo funciona el cuerpo, de cómo funcionan las energías, que te pueden dar, según ellos y según las personas que acaban en estos sitios, les pueden dar respuestas, les pueden dar técnicas, les pueden dar toda una serie de cosas que parece que la cosa funciona. Por ejemplo, hay un fenómeno con esto muy interesante, ¿vale? Que además lo voy a mencionar en un momentito. Entonces, ¿qué pasa? Como parece que la cosa funciona, porque a lo mejor el hombre o mujer puede tener un discurso muy convincente, y tú te sientes bien en ese lugar y además te enseñan a respirar y a visualizar o lo que sea que esta gente hace. Entonces tú, esto te parece bien, ¿te gusta? ¿Te gusta? Parece que te ayuda, como sea. ¿Y qué pasa? Que esto es muy caro. Es muy, muy, muy caro. Bien, estamos en una sociedad capitalista, si algo es bueno, es caro, ¿verdad? Porque no es lo mismo un bolso Gucci que un bolso de él. Sí. Entonces, por ahí entra mucha gente, es que es muy caro. Entonces debe ser muy bueno. Ya. Y esto no es para todo el mundo, esto es para gente de un cierto nivel. Ya. Te encuentras a gente de un cierto nivel y también te encuentras a gente que no tiene ese nivel, pero se busca la vida para conseguir ese dinero. Porque hay que nutrir a la secta con dinero. Ahí está. Tenemos otra llamada. Buenos días.
Hola, buenos días. Mire, una pregunta al señor que está hablando, que me gusta mucho. Ay, gracias. ¿Usted cree que en toda organización, bien sea religiosa, empresarial, política, cuando uno alcanza la cima, la punta de la pirámide, la parte de arriba, se puede llevar sorpresas muy desagradables en todos los sentidos y en sentido también como espiritual, que practiquen algo espiritual o algo religioso o algo de ese estilo? No lo sé. Bueno, le contesta, lo escucha por la radio. Muchas gracias por llamarnos. A ver, primero de todo, amiga, gracias por tu pregunta. Muchas veces ocurre porque volvemos al tema, bueno, es un melón muy grande, es el tema del poder, ya sea poder político, ya sea poder moral, ya sea poder religioso, económico. Dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, cuando las personas llegan muy arriba, muchas veces se han dejado muchas cosas por el camino. Esto ocurre. Obvio, no puedes decir que todo el mundo está corrupto, ni que todo el mundo es un bandido, ni nada de esto, porque eso, pues, las generalizaciones son horribles. Pero ahí, pues es una realidad humana. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y llegar muy arriba y no dejarte nada por el camino es muy loable. Que no todo el mundo lo consigue. Ya. Bueno, volvemos al tema del dinero. Nos quedan 4 minutos. Joder, muy rápido. Cuando en una organización de carácter religioso, pseudo-religioso, espiritual, se ejerce una gran presión económica sobre el adepto, el que sigue, el miembro, que salten las alarmas. Ya. Porque muchas veces es todo un montaje justamente para eso. Para que la gente se deje. Pero ¿y qué te dan en la secta? ¿Qué te dan allí? Mira, hay un tipo de personas. Porque muchas de las que hemos hablado dan sexo. Es que este es el otro tema, el sexo. Ya. O sea, sexo y dinero son las dos recurrentes constantes en el tema de las sectas. Sí. Pero fíjate tú. Pero al final lo que quieren es control. Es controlarte y arruinarte, porque al final vas fondo, a perder todo. Bueno, arruinarte no les interesa arruinarte, porque si te arruinas ya no tienes más que darle. Sí. En todo caso, que trabajes muy duro para que le sigas nutriendo. Ya. Entonces, sexo y dinero. Pero fíjate tú, en el tema del sexo hay dos vertientes. Fíjate tú. Utilizar el sexo como cebo, ¿vale? O utilizar el control de la sexualidad para controlar al individuo. Por ejemplo, hay una secta por ahí funcionando, y digo secta en el aspecto más amplio de la palabra, que yo en su día, hace muchos años, me acuerdo de plantearme, hombre, yo en esta gente no creo, pero coño, una convención no me vendría mal, porque se montan unas orgías, Miguel Ángel, sí. Porque utilizan el sexo para captar. Sí. Ellos creen en los extraterrestres. Ya. Y los extraterrestres son amor. Y entonces adoran a los extraterrestres, pues como tanto nos gusta a las personas en la intimidad. Y entonces, y hay unos pedazos de hembras y para las señoras de machos por ahí sueltos porque utilizan esto. Ya. No sé si son destructivos. ¿Y cómo se llama la secta? Los Raelianos. Y la fundó un periodista deportivo de la radio, un francés. Fíjate tú. Fíjate tú. Y está. Está por ahí, sí. Está por que ahí. yo me acuerdo, hace años, dijo, coño, pues no me vendría mal a mí una convención de raelianos. Sí. Obviamente, no. Y ellos trabajan, el gancho es el sexo. El sexo. Y los extraterrestres. Sí. Entonces, si usted cree en los extraterrestres y le gusta el meneo, pues ahí hay algo importante. Pero mientras tanto tienes que estar suministrando recursos tuyos a la secta. Exactamente. Porque la secta te exige. En el caso de los raelianos no sé cómo funciona. Ya. Pero obviamente tienes que dar porque tú tienes que pertenecer. Ya. Entonces esto es todo un tema. Luego hay otra secta por otro lado, que es una iglesia en Estados Unidos, donde al revés, el sexo muy mal visto. Pero ¿qué pasa? Que te apareas con permiso de... Y si no, no te apareas. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Hay un control sobre la sexualidad tremendo, enorme, por ejemplo. Y es una secta, una iglesia, con muchísimo dinero,
a la que pertenece gente muy conocida, americana, actores, y que además ahí hay un tema, porque otra cosa de las sectas, que es otro red flag que le llaman, es que muy difíciles de dejar. Ya. O sea, O sea, que cuando te captan y te es captan difícil y es dificilísimo de dejar. Y esa es una de las que es muy difícil de salir. de salir. O sea, Bastante. ¿y por qué es difícil de salir? Porque no te dejan. No te dejan. No te dejan. Pero te coaccionarán. Sí, ¿o? mentalmente sí. ¿Sí? Es un tema. Yo he tratado a varias personas que han estado en esa secta. Metidos en este Metidos ahí. E incluso, para que te hagas una idea del dinero que mueven, tienen un barco de guerra. Un barco de guerra. Sí. Donde hacen rituales en alta mar, en aguas internacionales. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Espero que haya sido de utilidad. Bueno, yo creo que nos hemos quedado cortos. Sí. Hay muchas cosas que no hemos contado que Bastante. intentaremos contar más adelante. Pero bueno, señores y señoras, recuerden, ¡Ojo! el maestro está dentro, no fuera. Y como dijo el Buda, si te encuentras al Buda en la carretera, mátalo. El maestro está dentro, no fuera. Nos vamos. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.